Hola a todos. Bienvenidos al canal donde exploramos el fascinante mundo de Linux. Hoy hablaremos sobre un concepto esencial para cualquier persona que quiera adentrarse en este sistema operativo, las distribuciones de Linux. Entonces, ¿qué es una distribución de Linux? Básicamente, una distribución, o distro, es una versión personalizada de Linux que incluye el núcleo del sistema operativo, conocido como kernel, junto con una selección de software que lo complementa. A diferencia de Windows o macOS, Linux no tiene una versión única. En cambio, existen cientos de distribuciones, cada una diseñada para diferentes tipos de usuarios y necesidades. Puedes pensar en ellas como diferentes sabores de Linux. Desde distribuciones fáciles de usar como Ubuntu o Linux Mint, hasta opciones más avanzadas como Arch Linux o Gentoo, cada distribución ofrece una experiencia distinta, adaptándose a todo tipo de usuarios, principiantes, intermedios o avanzados. Pero ¿cómo elegir la distribución que más te conviene? En este video vamos a desglosar qué son las distribuciones, de dónde vienen y cuáles son las más recomendadas según tu nivel de experiencia. Así que, si estás listo para descubrir qué distribución de Linux es la adecuada para ti, quédate, porque te lo explicaremos todo a continuación. Las distribuciones de Linux no son iguales para todos los usuarios. Dependiendo de tu nivel de experiencia y las necesidades que tengas, algunas distros pueden ser más adecuadas que otras. Vamos a dividirlas en tres categorías principales: distribuciones para principiantes, intermedios y avanzados. Si estás empezando con Linux, lo más recomendable es optar por una distribución que sea fácil de usar y que ofrezca una experiencia de usuario amigable. Aquí es donde entran las distribuciones para principiantes. Son ideales si vienes de otros sistemas como Windows o macOS. Ubuntu es una de las distros más populares entre los principiantes. Con una instalación muy sencilla, una comunidad de soporte muy activa y actualizaciones constantes, Ubuntu te ofrece todo lo que necesitas para comenzar. Si prefieres algo que se parezca más a Windows, Linux Mint es una excelente opción. Es conocida por su simplicidad, estabilidad y bajo consumo de recursos, lo que la hace ideal incluso para computadoras más antiguas. Y si buscas una distro con un diseño más moderno y flexible, Zorin OS ofrece una interfaz personalizable que se puede ajustar fácilmente para imitar el aspecto de otros sistemas operativos como Windows o macOS. Si ya tienes algo de experiencia con Linux y estás buscando una distribución que ofrezca más flexibilidad, pero sin ser demasiado complicada, las distros para usuarios intermedios son las más adecuadas. Fedora es conocida por estar a la vanguardia en tecnología. Es la elección preferida de muchos desarrolladores porque siempre ofrece las últimas versiones de software y herramientas. Su enfoque en la innovación y el código abierto la convierte en una opción interesante para quienes buscan un entorno de desarrollo moderno. Debian es una de las distribuciones más antiguas y confiables. Aunque su instalación puede ser un poco más técnica, es muy estable y es la base de muchas otras distribuciones, incluyendo Ubuntu. Si valoras la estabilidad y el control sobre tu sistema, Debian es una gran opción. Para quienes desean un poco más de control, pero no quieren lidiar con configuraciones complicadas, Manjaro es una excelente opción. Basada en Arch Linux, Manjaro ofrece flexibilidad sin perder la facilidad de uso, y viene con herramientas gráficas para gestionar el sistema fácilmente. Finalmente, tenemos las distribuciones para usuarios avanzados, aquellas que requieren un mayor conocimiento del sistema y ofrecen control total sobre cada aspecto del sistema operativo. Arch Linux es una de las distribuciones más conocidas por su enfoque en la personalización. Con Arch puedes construir tu sistema desde cero, eligiendo exactamente qué paquetes instalar. Su filosofía DIY, hazlo tú mismo, la convierte en la favorita de los usuarios que quieren aprender profundamente sobre Linux. Gentoo es otra distro dirigida a expertos. Aquí no solo tienes control sobre qué software instalar, sino también sobre cómo se compila el software. Esto permite crear un sistema completamente optimizado para tu hardware, aunque requiere un conocimiento avanzado de Linux. Slackware es una de las distribuciones más antiguas y puras de Linux. Ofrece una experiencia Linux más cercana al Unix original y es ideal para aquellos que quieren aprender Linux desde sus bases. Como ves, hay una distribución de Linux para cada tipo de usuario,
desde los que recién comienzan hasta los más avanzados. Ahora que conoces las opciones, ¿cuál se ajusta mejor a ti? Ahora que hemos hablado de las distribuciones de Linux y cómo varían según el nivel de usuario, la siguiente pregunta es, ¿cómo eliges la distribución correcta para ti? Existen varios factores que debes tener en cuenta antes de decidir. Factor 1. Tu nivel de experiencia. El primer factor es tu nivel de experiencia. Si eres nuevo en Linux, es probable que prefieras algo sencillo y con soporte amplio, como Ubuntu o Linux Mint. Si ya tienes algo de experiencia, podrías disfrutar de distribuciones como Fedora, Debian o Manjaro, que ofrecen más flexibilidad sin ser abrumadoras. Y si eres un usuario avanzado en busca de total control, opciones como Arch Linux o Gentoo te permitirán personalizar tu sistema al detalle. Factor 2. El uso que le darás al sistema. El segundo factor es el uso que le darás a tu sistema. No todas las distribuciones están diseñadas para lo mismo. Por ejemplo, si eres un desarrollador o trabajas con tecnologías recientes, Fedora o Arch Linux te ofrecen acceso rápido a las últimas versiones de software. Para juegos, distribuciones como Pop! OS o Ubuntu tienen soporte sólido para controladores de gráficos. Y si planeas configurar un servidor, Debian o CentOS Stream son opciones reconocidas por su estabilidad y fiabilidad. El tercer factor es tu hardware. Algunas distribuciones, como Linux Mint o Lubuntu, están optimizadas para computadoras con recursos limitados, mientras que otras, como Fedora o OpenSUSE, funcionan mejor en hardware más moderno. Si tu computadora es más antigua o tiene pocos recursos, elegir una distribución ligera te asegurará un buen rendimiento. Factor 4. Facilidad de instalación y soporte. Otro aspecto importante es la facilidad de instalación y soporte. Distribuciones como Ubuntu y Linux Mint son famosas por sus instaladores fáciles y una gran comunidad dispuesta a ayudarte. Si prefieres una experiencia más técnica o personalizable, distribuciones como Arch Linux o Gentoo te darán la flexibilidad que buscas, pero requieren más conocimientos y esfuerzo. Por último, ten en cuenta la filosofía y la comunidad detrás de cada distribución. Algunas distribuciones, como Fedora o Debian, son firmes defensoras del software libre y tienen una gran comunidad de usuarios. Otras, como OpenSUSE o Arch Linux, están más enfocadas en la libertad de personalización. Elegir una distribución con una comunidad activa puede ser útil si necesitas ayuda o si valoras contribuir al proyecto. En resumen, cuando elijas tu distribución de Linux, considera tu nivel de experiencia, el uso que le darás, el hardware que tienes, la facilidad de instalación y la comunidad detrás de la distribución. No existe una respuesta única. La mejor distribución será aquella que se adapte a tus necesidades. Prueba y experimenta con capturas de varias distribuciones. Y recuerda, una de las grandes ventajas de Linux es la libertad de elección. No tengas miedo de probar diferentes distribuciones hasta encontrar la que mejor te funcione. Entrar es parte del viaje.